Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el trauma de Pearl Harbor seguía grabado a fuego en la psique militar estadounidense. La posibilidad de un ataque sorpresa ya no era una pesadilla lejana, sino una probabilidad matemática. Sin embargo, en esta nueva era, el enemigo no venía solo con torpedos, sino con el potencial de borrar ciudades enteras bajo el hongo nuclear. El gran problema es que la tecnología de la época estaba ciega ante lo que ocurría más allá del horizonte. Los radares terrestres de finales de los años 40 tenían una debilidad física insuperable: la curvatura de la Tierra. Si un bombardero volaba a baja altura, podía deslizarse por debajo del haz del radar como un ladrón que camina agachado bajo una ventana. El océano, que antes era una barrera protectora, se había convertido en un corredor oscuro donde los aviones enemigos podían ocultarse hasta estar demasiado cerca para reaccionar. La Marina y la Fuerza Aérea sabían que necesitaban una ventaja desesperada, algo que elevara sus ojos miles de metros sobre el nivel del mar. La solución lógica era colocar una estación de radar en un avión, pero esto era mucho más fácil de decir que de hacer. Los primeros intentos fueron toscos y frustrantes. Probaron con aviones pequeños, pero los radares de válvulas de vacío de aquel entonces eran monstruos pesados, calientes y extremadamente frágiles. Se necesitaba una plataforma que fuera como una ciudad flotante, capaz de generar energía eléctrica suficiente para alimentar equipos electrónicos rudimentarios que consumían electricidad a niveles industriales. Aquí es donde surge la necesidad de buscar un fuselaje que fuera lo suficientemente grande para albergar no solo las antenas, sino también a un pequeño ejército de técnicos que no se volvieran locos tras 10 horas de vuelo. La situación se volvió crítica en 1949, cuando la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. De la noche a la mañana, el tablero de juego se volcó. Ya no se trataba de ganar una guerra de desgaste, sino de evitar el aniquilamiento total en los primeros 20 minutos de un conflicto. Los estrategas militares comprendieron que la única forma de sobrevivir era crear una línea de advertencia temprana. El concepto era simple pero ambicioso: una muralla invisible de ondas de radio que rodeara el continente. Pero, ¿cómo mantienes una presencia constante en mitad del Atlántico o el Pacífico, donde no hay montañas para colocar radares? La respuesta fue el Lockheed Constellation, un avión que nació para el glamour de los viajes transatlánticos civiles, pero que estaba a punto de sufrir una transformación radical. Los ingenieros miraron las líneas elegantes de este avión de estrellas y vieron el lienzo perfecto para crear un centinela. No obstante, el desafío técnico era aterrador. Instalar una antena masiva en la parte superior y otra en la inferior del fuselaje alteraba por completo la física de la aeronave. Muchos pensaron que el avión simplemente se desintegraría o se volvería inmanejable debido a la resistencia al aire. Era una apuesta contra las leyes de la aerodinámica para ganar una apuesta contra el reloj de la guerra nuclear. Lo que pocos sabían es que este proyecto no solo buscaba detectar aviones, en realidad se estaba gestando la primera red de combate integrada de la historia. El SC-121 no solo debía ver el peligro, debía ser capaz de dirigir a otros aviones hacia él, convirtiéndose en el cerebro de una batalla que aún no había comenzado. Sin embargo, antes de que el Warning Star pudiera reclamar su trono, los diseñadores tuvieron que enfrentarse a una realidad incómoda. Estaban a punto de convertir a uno de los aviones más bellos del mundo en una deformidad técnica que muchos pilotos temían volar por su aspecto poco convencional. Cuando los ingenieros de Lockheed recibieron el encargo de transformar el L-1459 Super Constellation en una estación de radar volante, se enfrentaron a lo que muchos consideraban un sacrilegio estético y un suicidio aerodinámico. El Connie, como se le conocía cariñosamente, era la joya de la corona de la aviación comercial, un avión con curvas fluidas y una cola triple que destilaba velocidad y lujo. Era el avión favorito de magnates como Howard Hughes. Pero la Guerra Fría no entendía de estética, y para que este centinela funcionara, había que destrozar su silueta perfecta. La transformación comenzó añadiendo 2 protuberancias masivas que cambiaron su nombre entre las tripulaciones a el ganso embarazado
o el monstruo de las jorobas. Sobre el fuselaje, instalaron un radomo dorsal de más de 2 metros de altura que albergaba la antena de búsqueda de altura. Debajo, una enorme panza contenía el radar de búsqueda de largo alcance. Si piensas en la aerodinámica como en un cuchillo que corta el viento, estas adiciones eran como intentar correr una maratón llevando una mochila de camping gigante y una maleta atada al estómago. La resistencia al avance era brutal. Cada centímetro de esos radomos generaba una turbulencia que hacía vibrar toda la estructura del avión, obligando a los diseñadores a reforzar el fuselaje con toneladas de acero y aluminio adicional. Sin embargo, el Constellation tenía un as bajo la manga que lo hacía ideal para esta tortura técnica: su icónica cola triple. Mientras que otros aviones habrían perdido el control direccional debido al aire sucio que dejaba la joroba superior, los 3 timones del EC-121 permitían que al menos 2 de ellos estuvieran siempre en flujo de aire limpio, manteniendo la estabilidad incluso en condiciones climáticas nefastas. Pero el peso no paraba de subir. Entre el equipo electrónico, los operadores y el combustible necesario para misiones interminables, el avión se volvió increíblemente pesado. Para compensarlo, añadieron tanques de combustible gigantescos en las puntas de las alas, lo que le daba una envergadura imponente, pero también lo hacía más difícil de maniobrar durante el despegue. No podemos olvidar los motores. El EC-121 utilizaba 4 motores radiales Wright R3350 Turbo Compound, una de las piezas de ingeniería de pistón más complejas jamás fabricadas. Estos motores no solo movían las hélices, sino que aprovechaban los gases de escape para alimentar turbinas que devolvían potencia al cigüeñal. Era tecnología punta, pero también un dolor de cabeza constante. Eran conocidos por escupir llamaradas azules por los escapes durante la noche y, lamentablemente, por su tendencia a incendiarse. Un piloto de la época decía que volar un Warning Star cargado hasta los topes era como intentar mantener un plato girando sobre un palo mientras alguien te lanza piedras, un ejercicio de equilibrio constante entre la potencia de los motores y el peso muerto de la electrónica. A pesar de su aspecto deforme, el diseño era extrañamente funcional. Los radomos no eran simples cubiertas de plástico, estaban hechos de materiales compuestos avanzados para la época que permitían que las ondas de radio pasaran sin interferencias, pero protegían las delicadas antenas del frío extremo a 25.000 pies de altura. El resultado final era una máquina que pesaba casi 65 toneladas al despegar y que, contra todo pronóstico, se mantenía en el aire con una dignidad asombrosa. Pero lo que realmente definía a este avión no era cómo se veía por fuera, sino el caos tecnológico que escondía en su interior. Un laberinto de cables que estaba a punto de cambiar la forma en que el mundo entendía la vigilancia aérea. Lo que sucedía dentro de esa cabina era literalmente el primer paso hacia la era de la información digital, aunque los hombres que operaban las consolas todavía tuvieran que lidiar con el calor asfixiante de miles de válvulas de vacío. Entrar en el fuselaje de un EC-121 era como retroceder en el tiempo a una era donde la electrónica no se medía en milímetros, sino en toneladas. En el interior de este gigante no había pantallas táctiles ni procesadores silenciosos. Lo que encontrabas era un laberinto asfixiante de más de 6 kilómetros de cables y miles de válvulas de vacío que emitían un calor constante y un zumbido eléctrico que perforaba los oídos. Para que este avión cumpliera su misión, transportaba casi 6 toneladas de equipo electrónico, una carga que lo convertía en la computadora voladora más pesada y compleja de su tiempo. El corazón de todo este sistema eran 2 radares que, aunque hoy nos parezcan primitivos, en los años 50 eran considerados tecnología de ciencia ficción, el AN-APS-20 y el AN-APS-45.
El radar APS-20, situado en la enorme protuberancia bajo el fuselaje, era el ojo que todo lo ve. Su antena emitía pulsos de energía tan potentes que podían detectar barcos o formaciones de aviones a más de 300 kilómetros de distancia. Sin embargo, tenía una limitación física. Era un radar de 2 dimensiones. Podía decirte dónde estaba el enemigo en el mapa, pero no a qué altura volaba. Es aquí donde entraba en juego el radar APS-45, ubicado en la joroba superior. Este dispositivo era un buscador de altura especializado. Los operadores tenían que coordinar ambos radares con una precisión milimétrica. Mientras uno barría el horizonte, el otro se movía de arriba a abajo como un explorador buscando una aguja en un pajar de nubes. Si un técnico fallaba en la interpretación de los ecos, un bombardero enemigo podría haber pasado desapercibido simplemente cambiando su altitud. La escala del consumo energético era demencial. Para alimentar estos radares y los sistemas de refrigeración necesarios para que las válvulas no se derritieran, el Warning Star contaba con generadores internos que producían suficiente electricidad para iluminar un vecindario pequeño. Cada una de las consolas de los operadores era un mueble metálico masivo lleno de diales, interruptores y pantallas circulares de rayos catódicos. Los hombres que se sentaban frente a ellas no veían imágenes claras, sino manchas de luz sobre un fondo verde. Diferenciar un pájaro, una nube de tormenta o un caza enemigo requería una habilidad casi mística y una vista de acero. No había algoritmos que filtraran el ruido. El único filtro era el cerebro humano cansado tras horas de vuelo. Una de las dificultades técnicas más críticas era la sincronización de datos. En una época previa a los satélites y al Internet, el S-121 tenía que transmitir lo que veía a las bases en tierra o a otros aviones. Esto se hacía mediante un sistema primitivo de data link que a menudo fallaba debido a las interferencias atmosféricas. Si el avión se alejaba demasiado de la costa, se convertía en una isla tecnológica aislada, confiando únicamente en su capacidad para procesar la información internamente. Además, el calor generado por las más de 3.000 válvulas de vacío era tan intenso que incluso en vuelos sobre el Ártico, los operadores en la parte trasera del avión trabajaban en mangas de camisa mientras los pilotos en la cabina se congelaban. Era un ecosistema de contrastes, una máquina donde el metal vibraba bajo el esfuerzo de procesar ondas de radio en un mundo que aún no conocía el silicio. Este despliegue de fuerza bruta electrónica tenía un precio, la fiabilidad. Con tantos componentes delicados sometidos a las vibraciones constantes de 4 motores radiales gigantescos, era raro que una misión terminara con todo el equipo funcionando al 100%. Los técnicos de vuelo eran verdaderos magos que tenían que cambiar válvulas calientes y soldar conexiones en pleno vuelo, a veces mientras el avión atravesaba turbulencias severas. Era una batalla constante contra la entropía. Pero cuando todo funcionaba, el Warning Star lograba algo que nadie más podía: convertir el cielo en un libro abierto. Esta superioridad técnica no tardaría en ser puesta a prueba en escenarios mucho más peligrosos que los simples ejercicios de entrenamiento sobre el Atlántico. Volar en un S-121 Warning Star no tenía absolutamente nada que ver con el glamour de los viajes comerciales de la época. Mientras que en un Constellation civil los pasajeros disfrutaban de cócteles y asientos de cuero, en la versión militar el interior era un asfixiante laberinto de metal, cables y calor. La tripulación, que podía llegar a ser de hasta 26 personas, se enfrentaba a misiones que a menudo superaban las 18 horas de duración. Durante todo ese tiempo, el enemigo no era solo el radar hostil, sino el agotamiento físico y mental que producía vivir dentro de una máquina diseñada para la electrónica, no para los seres humanos. El primer asalto a los sentidos era el ruido. Los 4 motores radiales Wright R3350 eran máquinas brutales que generaban un rugido constante y una vibración que se sentía en los huesos. No era un sonido sordo, era un martilleo rítmico que hacía que incluso con protectores auditivos la comunicación fuera difícil.
A esto se sumaba el zumbido de alta frecuencia de los generadores eléctricos y los ventiladores de refrigeración. Los operadores de radar pasaban horas sentados frente a sus consolas, con los ojos fijos en los ecos verdes de las pantallas, tratando de distinguir entre el ruido de fondo del mar y un posible objetivo real. El cansancio visual era tan severo que las tripulaciones tenían que rotar de posición cada pocas horas para evitar que los fantasmas del radar empezaran a aparecer debido a la fatiga. El clima dentro del avión era otro desafío logístico. Como mencionamos antes, las miles de válvulas de vacío actuaban como una estufa gigante. En la sección trasera, donde se concentraba el equipo de radar, la temperatura podía subir fácilmente por encima de los 35 grados centígrados, creando un ambiente cargado de olor a ozono, metal caliente y sudor. Mientras tanto, en la cabina de mando, los pilotos a menudo sufrían el frío extremo que se filtraba a través de las ventanillas a gran altitud. Para combatir esto, el avión contaba con una pequeña cocina donde se preparaban comidas congeladas y café, mucho café. El café no era un lujo, era el combustible vital que mantenía alerta a los técnicos de búsqueda de altura y a los operadores de comunicaciones durante las horas más oscuras de la madrugada sobre el océano. La falta de espacio era absoluta. Para descansar, la tripulación contaba con literas estrechas apiladas en los pocos huecos libres entre los racks de electrónica. Dormir en un EC-121 era un ejercicio de fe. Tenías que intentar conciliar el sueño mientras el avión se sacudía por las turbulencias y el técnico de al lado gritaba coordenadas por el intercomunicador. No había privacidad, solo el cumplimiento del deber. Además, existía un peligro constante que todos conocían, pero del que pocos hablaban: los incendios. Con tantos kilómetros de cableado antiguo y motores que a veces escupían fuego, el riesgo de un cortocircuito era real. Los técnicos de vuelo caminaban constantemente por el pasillo central, tocando los paneles para detectar puntos de calor excesivo o el olor a plástico quemado que indicara un desastre inminente. Esta presión psicológica se veía agravada por el aislamiento. Durante gran parte de la misión, el avión operaba en silencio de radio total para evitar ser detectado por el enemigo. Los hombres a bordo sabían que eran el objetivo número uno en caso de que estallara un conflicto. Un avión de alerta temprana es la primera pieza que el oponente quiere eliminar del tablero para dejar al resto de la flota ciega. Esta sensación de ser un blanco gigante y lento, cargado de tecnología secreta pero con nulas capacidades de defensa propia, forjaba una camaradería única entre los tripulantes. Eran los ojos del mundo, pero ojos que trabajaban en la penumbra, bajo un calor sofocante y un ruido ensordecedor, esperando siempre que el próximo destello en la pantalla fuera solo una nube y no el inicio de una guerra. Mientras el Warning Star patrullaba las costas, al otro lado del telón de acero, la Unión Soviética observaba con una mezcla de envidia y preocupación. No podían permitirse quedar ciegos ante una posible incursión de bombarderos estratégicos, por lo que lanzaron su propia carrera para poner un radar en el cielo. El resultado fue el Tupolev Tu-126, conocido por la OTAN como MOS. Si el S-121 era un ganso embarazado, el Tu-126 era un gigante con un hongo gigante en la espalda. Basado en el avión de pasajeros Tu-114, que a su vez derivaba del bombardero estratégico Tu-95, este avión era una bestia movida por 4 motores turbopropulsores, con hélices contrarrotatorias que generaban un ruido tan ensordecedor que incluso los submarinos podían detectarlo desde las profundidades del océano. A diferencia del sistema de antenas fijas en jorobas del Warning Star, los soviéticos optaron por una solución técnica diferente: un rotódromo. Era un enorme disco plano que giraba físicamente sobre el fuselaje, una configuración que décadas más tarde se convertiría en el estándar de la industria. Sin embargo, tener la idea no es lo mismo que hacer que funcione. El radar soviético Liana sufría de problemas crónicos de clutter o ruido visual. Mientras que el S-121 lograba poco a poco filtrar los ecos que rebotaban en las olas del mar, el Tu-126 era casi incapaz de detectar aviones que volaran a baja altura sobre tierra firme. El suelo devolvía tantas señales que la pantalla del operador se convertía en una masa verde sin sentido. En términos de eficacia real, el avión soviético estaba una generación por detrás en el procesamiento de señales, aunque su plataforma de vuelo fuera más rápida y moderna.
En el Reino Unido, la situación era distinta. Los británicos, con su larga tradición naval, necesitaban algo que pudiera operar desde portaaviones. Así nació el Fairey Gannet EEW-3. Este avión era pequeño, extraño y parecía salido de una caricatura, con un motor que movía 2 hélices en el morro y un enorme bulto bajo la cabina. Era una solución compacta, pero extremadamente limitada. No era una central de mando como el Warning Star, sino un simple repetidor que enviaba información a los barcos. Más tarde, ante la jubilación de sus portaaviones grandes, los británicos recurrieron a una solución de emergencia casi cómica. Instalaron radares de la época de la guerra en aviones Avro Shackleton, veteranos de patrulla marítima con motores de pistón que vibraban tanto que los operadores de radar a menudo terminaban la misión con náuseas y migrañas. La diferencia fundamental entre el S-121 y sus competidores era la madurez del ecosistema. Estados Unidos no solo fabricó un avión con un radar, creó una red. El Warning Star estaba integrado en un sistema de defensa continental que incluía radares en tierra, barcos de la Marina y centros de interceptación. Mientras que los soviéticos tenían un avión impresionante pero aislado, y los británicos tenían parches tecnológicos para salir del paso, el Warning Star se convirtió en la columna vertebral de una doctrina militar completa. Fue el primer avión en demostrar que la información era un arma tan letal como las bombas. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, el Warning Star no era invencible. La competencia tecnológica de la Guerra Fría llevó a ambos bandos a situaciones de tensión extrema. La superioridad técnica del S-121 lo hacía valioso, pero también lo convertía en una provocación volante. Volar tan cerca del espacio aéreo enemigo para mirar por encima de la valla tenía un precio, y ese precio se pagó con sangre en las aguas gélidas del mar de Japón. Un evento que recordaría al mundo que en el juego de los espías aéreos, ser detectado a menudo era la antesala de un desastre diplomático y militar de proporciones internacionales. Con la llegada de la Guerra de Vietnam, el Warning Star dejó de ser un simple vigilante de las costas estadounidenses para convertirse en el sistema nervioso central de una guerra moderna. Bajo nombres en clave como Big Eye y más tarde College Eye, los S-121 fueron desplegados en el sudeste asiático para solucionar un problema crítico. Los cazas estadounidenses eran vulnerables a las emboscadas de los MiG norvietnamitas que aparecían de la nada aprovechando el terreno montañoso. Al volar en círculo sobre el Golfo de Tonkin o sobre Laos, el S-121 extendía su mirada electrónica sobre Vietnam del Norte, detectando despegues enemigos mucho antes de que los radares terrestres pudieran ver nada. Fue en este escenario donde el avión dejó de ser solo un radar y se convirtió en una oficina de control de combate, dirigiendo a los F-4 Phantom hacia sus objetivos y salvando incontables vidas al avisar sobre ataques inminentes por la retaguardia. La eficacia del avión era tal que se convirtió en una prioridad absoluta para el enemigo. Los operadores a bordo del S-121 vivían bajo una tensión constante, sabiendo que no tenían armas para defenderse y que su velocidad máxima era ridícula comparada con la de un caza a reacción. En octubre de 1967, un Warning Star logró un hito histórico. Guió con éxito a un caza estadounidense para interceptar un MiG-21, marcando la primera vez en la historia de la aviación que un avión de control aerotransportado dirigía un derribo exitoso. Sin embargo, esta gloria tecnológica ocultaba una vulnerabilidad que pronto se manifestaría de la forma más trágica posible fuera del territorio vietnamita, en las gélidas aguas del mar de Japón. El 15 de abril de 1969, un S-121M de la Marina de los Estados Unidos, con el indicativo de radio Deep Sea 129, despegó de la base de Atsugi en Japón para una misión de reconocimiento rutinaria. A bordo iban 31 hombres, un equipo compuesto por los mejores analistas de inteligencia y técnicos de vuelo. El objetivo era vigilar las comunicaciones y la actividad de radar de Corea del Norte desde aguas internacionales. Todo parecía normal, hasta que 2 cazas MiG-21 norcoreanos despegaron con una misión clara: destruir al espía gigante.
debido a fallos en la comunicación y a una excesiva confianza en que el enemigo no se atrevería a atacar un avión desarmado en espacio aéreo internacional, el Warning Star no recibió escolta ni aviso a tiempo. El ataque fue fulminante. Los cazas dispararon sus misiles y el enorme avión, cargado con toneladas de combustible y equipos electrónicos, no tuvo ninguna oportunidad de maniobrar o escapar. El Deep Sea 129 desapareció de las pantallas de radar, hundiéndose en el mar sin dejar supervivientes. Fue la mayor pérdida de vidas de una tripulación aérea estadounidense en un solo incidente durante toda la Guerra Fría. La tragedia conmocionó al mundo y puso a la administración de Richard Nixon al borde de una respuesta militar a gran escala. Este evento subrayó una lección brutal. El conocimiento es poder, pero el poder sin protección es una invitación al desastre. El sacrificio de esos 31 hombres cambió para siempre las reglas de compromiso de los vuelos de reconocimiento. A partir de ese momento, los S-121 nunca volvieron a volar solos cerca de fronteras hostiles. Siempre estaban acompañados por una guardia pretoriana de cazas listos para intervenir. Pero más allá de la táctica, el incidente de 1969 aceleró la búsqueda de un sucesor. El mundo se dio cuenta de que el fuselaje del viejo Constellation, con sus motores de pistón y su limitada capacidad de autodefensa, ya no era suficiente para los desafíos de una era donde los misiles viajaban a 2 veces la velocidad del sonido. El Warning Star había cumplido su misión, de demostrar que el cielo podía ser vigilado, pero estaba claro que el futuro pertenecía a una nueva generación de máquinas que no solo pudieran ver el peligro, sino también sobrevivir a él. A mediados de la década de los 70, el Lockheed S-121 Warning Star se había convertido en un fósil viviente de una era que se desvanecía. Mientras los cielos se llenaban de cazas supersónicos y misiles inteligentes, este gigante de 4 motores de pistón seguía luchando contra el viento a velocidades que ya resultaban insuficientes. Mantener a los Warning Star en el aire era una tarea titánica. Los mecánicos sufrían para encontrar repuestos de los complejos motores Wright R3350 y las miles de válvulas de vacío de sus radares fallaban con una frecuencia exasperante debido a las vibraciones y el calor. Era evidente que el concepto de vigilancia aérea necesitaba un salto evolutivo, no solo en sus ojos electrónicos, sino en el cuerpo que los transportaba. La transición no fue solo una cuestión de velocidad, sino de inteligencia. El Warning Star era un recolector de datos, detectaba puntos en una pantalla y dependía totalmente de la interpretación humana para darles sentido. El mundo necesitaba algo más, un centro de mando capaz de procesar miles de objetivos simultáneamente y coordinar una guerra entera desde la estratosfera. Así nació el proyecto que daría lugar al Boeing E-3 Sentry, conocido mundialmente como AWACS. Al observar el E-3, con su imponente disco giratorio sobre un fuselaje de Boeing 707, es imposible no ver el ADN del Warning Star. Los ingenieros tomaron todas las lecciones aprendidas en las misiones de 18 horas del SC-121, el cansancio de la tripulación, la necesidad de refrigeración masiva y la importancia de la estabilidad de la plataforma para diseñar el futuro de la defensa aérea. La diferencia tecnológica era comparable a pasar de una biblioteca de fichas de papel a una base de datos digital instantánea. El nuevo sistema de radar Pulse Doppler del E-3 eliminó por fin el problema del ruido visual del suelo que tanto había atormentado a los operadores del Warning Star. Ahora, por primera vez, un avión podía ver con total claridad lo que sucedía a ras de suelo y a grandes altitudes al mismo tiempo. Sin embargo, el viejo Connie no se retiró sin pelear. Durante los años finales de su servicio, especialmente en misiones sobre el Atlántico Norte y cerca de Islandia, el S-121 demostró una resiliencia asombrosa.
A pesar de ser una tecnología de los años 50, sus tripulaciones lograron exprimir cada gota de rendimiento, manteniendo la vigilancia en los bordes del espacio aéreo soviético hasta bien entrada la década de los 70. El último vuelo operativo de un EC-121 de la Fuerza Aérea tuvo lugar en 1978, aunque algunas variantes especializadas siguieron operando un poco más. Cuando el último motor radial se detuvo, terminó una época en la que el valor de los hombres compensaba las limitaciones de las máquinas. El legado del Warning Star es incalculable. Sin él, no existirían los modernos sistemas de control que hoy permiten que los ejércitos modernos vean todo el campo de batalla como si fuera una partida de ajedrez. No fue solo un avión con radares pegados al fuselaje, fue el laboratorio viviente donde se inventó la guerra electrónica moderna. Los hombres que volaron en aquellas cabinas ruidosas y calientes fueron los pioneros que enseñaron al mundo que, en el conflicto moderno, quien ve primero, gana. Hoy en día, cuando vemos un AWACS patrullando las fronteras de Europa o Asia, estamos viendo la versión perfeccionada de aquel ganso embarazado que desafió la aerodinámica para proteger a una nación. El EC-121 pasó de ser un parche desesperado ante el miedo a un ataque nuclear a convertirse en el antepasado directo de la supremacía aérea actual. Su historia es un recordatorio de que la innovación tecnológica a menudo nace de la necesidad más extrema y que a veces los diseños más extraños son los que terminan cambiando el curso de la historia militar para siempre.